Dice Apocalipsis 1, 4 al 6. Juan, y está hablando el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, la palabra Asia, no te imagines el continente asiático que hoy en día conocemos. Allí se está refiriendo a una provincia romana que se llamaba así, Asia. Esto es la actual Turquía, ¿vale? Para que te hagas una idea. Piensa en Turquía, luego pondremos un mapa. Dice a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. En los próximos 2 meses, en esta iglesia, cada domingo, excepto el día de comunión, el tercer domingo de mes, vamos a estar estudiando los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Allí aparecen 7 iglesias. 7 iglesias que tienen cada una unas características particulares que vamos a estudiar. Vamos a estar hablando del contexto histórico para ver pues detalles importantes de cultura que son los que nos ayudarán a comprender lo que el apóstol Juan está intentando transmitir. Ahora, quiero que te fijes en algunos detalles. El primero, no vamos a predicar de Apocalipsis, ¿vale? No es una serie sobre el libro de Apocalipsis, es una serie sobre los capítulos 2 y 3, donde aparecen 7 iglesias. Ahora, todo el libro de Apocalipsis está dedicado, es decir, se envía a estas 7 iglesias. Esto lo sabemos al ver los versículos 10 y 11 de este primer capítulo, donde se nos dice, sobre todo en el versículo 11, Juan escucha la voz, una voz que le dice, yo soy el alfa y el omega. El Señor Jesucristo está hablando, el primero y el último. Y fijaos, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y allí se nos dicen el nombre de estas 7 iglesias. Sergio, ¿puedes poner el mapa, por favor? ¿Puedes ampliarlo un poco más? Ahí, vale. Fijaos, Juan está escribiendo desde la isla de Patmos. Eso pertenece hoy en día a Grecia. Pero todo lo demás, desde Éfeso, Esmirna, pertenece a lo que es la actual Turquía. Fijaos un poco en cómo va cada ciudad. Es decir, ¿veis que va desde abajo hacia arriba? Que va subiendo, pero cuando llega a Pérgamo empieza a bajar. Esto es porque esa ruta no está puesta a la ligera. Dice un comentarista que el orden en el que aparecen estas iglesias era la ruta postal romana que iniciaba y terminaba en Éfeso. Es decir, imagínate que tú eres un cartero de correos. ¿Cristian está por aquí? Vale, tú eres un cartero. Tienes que llevar cartas. Esta era la ruta natural que ellos seguían. Empezaba en Éfeso y terminaba en Éfeso, ¿vale? Porque luego se conectaba. Ahora, ¿soy el único que al leer esto se ha preguntado alguna vez por qué son 7 iglesias y no 3 o 10? ¿Por qué 7? Y ahora, ¿por qué si son 7? ¿Por qué exactamente esas 7 y no otras? Por ejemplo, ¿veis dónde está la iglesia de Laodicea? Justo bastante cerca había otra iglesia que era más importante que la de Laodicea, que era la de Colosenses. Colosas está cerca de Laodicea. También había otra iglesia llamada en Hierápolis, que está cerca. Luego, cerca de Éfeso, tenemos otra iglesia en Troas.
Y así sucesivamente. Es decir, ¿por qué exactamente esas 7 iglesias? Bueno, sabéis que el número 7 es símbolo de la perfección, de algo completo, de algo que está acabado. Pero por otro lado, estas 7 iglesias, como veremos, tienen características muy particulares que representan a todas las iglesias de todos los tiempos. Es decir, que cuando vayamos a estudiar estas 7 iglesias y sus características, tenemos que sentirnos identificados porque hablan acerca de nosotros. Y no solo eso, sino que también hablan de, puede suceder que una misma iglesia, como es la Iglesia Evangélica de Móstoles, en 1981, cuando se fundó oficialmente, tuviera unas características muy particulares como la iglesia de Esmirna, pero que 10 años después se pareciera más a la iglesia de Filadelfia, y 10 años después más a la de Tiatira, y hoy en día se puede parecer a la Odisea. Bueno, no, tibios no, tienes razón, a la de Filadelfia. ¿Vale? ¿Entendéis por dónde voy? La misma iglesia puede ir cambiando de características. Es ahí donde tenemos que vernos identificados. Pero atención, queridos amigos. Cuando estemos explicando las características de las iglesias, tú no puedes decir, oye, esto no se parece a nuestra iglesia. Por ejemplo, cuando estemos hablando de Éfeso, de la falta de amor que ellos tenían, tú puedes decir, oh, este mensaje le vendría muy bien a la iglesia de... Cuidado. ¿Sabes por qué? Porque las iglesias no son los edificios. La iglesia son las personas. Y entonces tú me dirás, oh, ese mensaje le vendría muy bien a este hermanito o esta hermanita. Pero cuidado, tú te tienes que sentir identificado con las características que vamos a estar viendo de cada una de estas iglesias. ¿De acuerdo? Entonces, estas iglesias hablan acerca de nosotros. Y os adelanto, os hago un spoiler. Son 7 iglesias. El Señor pasa juicio sobre esas 7 iglesias. ¿Sabéis cuál es el resultado? 5 de esas 7 iglesias estaban mal. Tenían una condición espiritual mala, que tenían que arrepentirse y tenían que volver al Señor. Sin embargo, 2 estaban muy bien. Esas 2 son las que aprueban el examen. ¿Tú y yo qué haremos? Cuando veamos que el Señor habla a esas iglesias, no podemos mirar a otro lado. Tenemos que mirar la condición en la que está nuestra iglesia. Y si hay cosas malas, tenemos que reconocerlas y arrepentirnos, cambiarlas. Y cuando veamos cosas buenas, tenemos que también alegrarnos, fomentarlas y poder impulsarlas. Este es mi deseo para esta iglesia, que podamos crecer, que podamos tomar lo bueno de esas iglesias y poder practicarlo en la nuestra. Y lo malo, que podamos reconocerlo, arrepentirnos y cambiarlo. Así que te dejo una misión, y es leer para la semana que viene Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, que será la primera iglesia que vamos a estar estudiando. ¿De acuerdo? Esa es vuestra tarea, vuestro deber y el mío también, y que el Señor, 2 cosas. La primera, no sé si aquí se dice, pero he escuchado mucho, que el Señor nos pille confesados. Pues hermanos, pidámosles al Señor que nos ayude a poder ser honestos, para poder reconocer cuál es nuestra condición y que Él nos ayude a crecer. Esa será la única manera. ¿De acuerdo? Pues que el Señor nos ayude.